Hola Maxi, hola China, hola Silvi. Ahí tengo un alumno que rindió recién, Tommy. ¿Cómo van? Gonza, Gloria, hola, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Hola Maxi. Hola Gloria, ¿cómo va? Hola Chinita. Paula, ¿cómo va? Uf, somos varios. Vamos sumando, vamos a esperar ahora que nos mande la solicitud. Ale, hola Balbi, ¿cómo va? Buenas, buenas, hola Marian. Uf, vamos juntando gente. Muy bien, muy bien. Ahora vemos de que se nos una Ale. Bueno, así arrancamos. Buenas, buenas a todos los que saludan. Hola Mariana, otra Mariana más. A ver. Ahí va. Muy bien, buenas, buenas, ¿cómo andan? A ver acá, ¿qué hay? Uf. A ver, que se nos una. Hola Dani, ¿cómo va? A ver si se nos une o no. Ale, desde Mendoza, estas cosas de la tecnología que podemos estar en distintos lados y juntarnos. Hola Martín. Muy bien, ahí se van juntando. Belu. Muy bien. Otro Tommy. Perfecto. Tenemos que esperar a que Ale Prieri nos mande la solicitud para unirse. Y a ver. Que no da, no me manda la solicitud. Tiene esta información, acá estamos. Muy bien. Ahí va. Si nos juntamos con Ale a la distancia, pero acá, cerquita. Ahí ya estamos conectando. ¿Se escucha bien? ¡Hola, Ale! Pero muy buenas tardes. ¿Cómo va? Buenas tardes. ¿Cómo andamos? Muy bien, ¿vos? ¿Todo Perfecto. bien? ¿Se escucha bien? ¿Nos vemos bien? Yo perfecto, ¿vos? Muy bien, genial. Bien, Bueno, ya la gente por... tenemos, ahí están saludando, hola Paulita, hay de todos, ¿eh? Hay gente del grupo también que nos está chequeando. Nos está inspeccionando. A ver qué hacemos. Bueno, muy bien. Bienvenidos a todos. Acá con Ale vamos a hacer una charla, él con su café y yo con el mío. Excelente, infaltable. Y vamos a hablar hoy, como tema elegimos con Ale, así nos pusimos de acuerdo para hablar de cervicalgias fisiológicas o afisiológicas, ¿sí? Perfecto, se escucha bien, nos ponen, así que bárbaro. Bueno, Ale, ¿qué hablamos de cervicalgias fisiológicas o afisiológicas? Uf. ¿Por dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos? Empecemos creo yo, por diferenciar un poco lo atraumático de lo traumático, que son dos mundos diferentes, ¿no? Exacto. Creo que por suerte la mayoría de los pacientes que tenemos en nuestra consulta, más allá de que algunos, como yo en particular me dedico a la rehabilitación postquirúrgica, recibo muchos postquirúrgicos o con trauma, pero la mayoría de los pacientes con dolor cervical es de causas fisiológicas, por suerte, ¿no? ¿Qué significa esto? Que tenemos una alteración del micromovimiento, tenemos una alteración de la cinemática que muchas veces es imperceptible en un estudio por imagen, que al paciente le duele a veces, esporádicamente, que siente bloqueos articulares, que siente sensación de crepitación articular, y que hay algo muy importante
de la cervicalgia fisiológica es que en la mayoría de las ocasiones no hay trastornos vasculares, ¿no? Como sintomatología, diferente de las traumáticas o afisiológicas que muchas veces, por lo menos en lo que vemos en la consulta, el 70% de los casos el paciente tiene alguna manifestación de origen vascular. Que no quiere decir esto que el control neurovascular autonómico, ¿sí? La orquesta no esté afectada, eso es otro camino aparte. Pero la mayoría de las veces los pacientes presentan síntomas durante el rango de movimiento, y fíjate qué cosa importante, que muchas veces los pacientes tienen un rango funcional de movilidad de la columna cervical y asimismo tienen una cervicalgia fisiológica o microtraumática o atraumática, que es lo mismo. Entonces, la podemos ver de ese tipo y nos va a originar diferentes patologías como consecuencia. Por ejemplo, artropatía facetaria, por ejemplo, lesiones discales, por ejemplo, irritaciones neurales de nervios periféricos o de nervios sensitivos propios del segmento vertebral. Nos va a generar trastornos de fuerza. El dolor normalmente el paciente lo va a referir cuando ejecuta algún movimiento brusco con la cabeza, ¿sí? Porque hay un fracaso durante el rango de movimiento del control neuromuscular. Entonces el paciente nos va a referir un fracaso ante movimientos simples, como por ejemplo agacharse a levantar un objeto, levantarse de la cama, o el paciente te dice, me quedé duro como si fuera una tortícolis. Un punto muy importante para ver el límite o la línea de la inestabilidad o del dolor cervical microtraumático es que el paciente no tenga disfagia, ¿sí? Porque sabemos que el espacio retrofaringeo está entre 3 y 5 milímetros separados del cuerpo anterior de la vértebra, C4, C5 aproximadamente, y que muchas veces esa inestabilidad, sabemos que la hipermovilidad no quiere decir que haya inestabilidad, también muy importante, ¿no? Pero que puede tener segmentos hipermóviles y ante determinados gestos de la vida cotidiana o gestos deportivos o gestos de esfuerzo, el paciente nos manifiesta que siente disfagia o inclusive disfonía, ¿sí? Le cuesta tragar o le cuesta hablar, y eso también nos tiene que hacer ruido porque también es como si fuese un signo o un síntoma oculto de la inestabilidad cervical, ¿no? Bien. Del dolor cervical. Sí, sí. Sí, yo voy a ir sumando, si vos me permitís, yo voy agregando y vamos haciendo la charla de café. Yo aprendo a usted, yo la escucho. Bueno, a ver, para mí, todas las cervicalgias fisiológicas, no afisiológico tiene un componente traumático. Lo que habló Ale, pero sobre todo, por ejemplo, a nivel cervical, un whiplash, ¿sí? Un latigazo cervical, antero-posterior, lateral, o depende, porque cinturón de seguridad sostiene el tronco, pero no cuello, ¿sí? No cervicales. O un golpe en la cabeza, una caída, no solo el whiplash. Digamos, sepamos que lo afisiológico es traumático, entonces sale de los ejes o de los patrones fisiológicos de la biomecánica articular. Entonces, cuando es traumático, por lo general, si viene con una cervicalgia y un antecedente traumático, el tratamiento va a ser más local porque hay algo de los ejes fisiológicos o de los planos de deslizamiento articular, esos micromovimientos que habla Ale, micro y macros movimientos, si hubo un hecho traumático, van a estar como, voy a decir una brutalidad, pero se va a entender, va a estar como descarrilado, ¿sí? No va a ir por los carriles normales del movimiento. En cuanto a las cervicalgias fisiológicas, más allá del abordaje local y clarísimo que nos describió Ale del esófago, de la disfagia, de las disfonías o afonías, yo cuando tengo una cervicalgia fisiológica y con ese patrón que describiste también, Ale, de que no tienen no es constante, no es de todo el tiempo, yo también disparo hacia otros lados en cuanto a me puede doler traer un síntoma cervical, porque en realidad es un síntoma la cervicalgia. Si es traumática, es síntoma y causa en el mismo lugar, pero si es fisiológica, probablemente la causa esté en otro lado y el síntoma esté a nivel cervical. Entonces, para mí, tener como más o menos ese croquis armado,
me ordena un montón al momento de hacer la evaluación del paciente o la anamnesis, la consulta. A mí me gusta mucho preguntar, porque a mí me orienta muchísimo después en qué evaluar y qué tratar. Y si yo abro un poquito el panorama de las cervicalgias fisiológicas, yo tengo que empezar a ver en relación de qué con qué. A ver, si es que después de almorzar o después de una comida quedo muy distendido abdominalmente, si hay un problema digestivo ya, no sé, un colon irritable, una enfermedad de Crohn, una gastritis, algún componente hepático, congestivo hepático. No hablo de un análisis de sangre y de chequeos de hígado que den mal, sino una congestión venosa hepática, ¿sí? Que esa víscera tan pesada pese, puedo arrastrar o puedo perder el efecto de paraguas abiertos de la excursión diafragmática, ¿sí? No solo eso me altera la función de las cavidades del cuerpo torácica, abdominal, pelviana, sino que eso trabajando mal, funcionando mal, sostenido en el tiempo, porque lo fisiológico se produce sostenido en el tiempo, por movimientos repetitivos, por sobreuso, por mal uso y por buscar caminos de confort que en realidad me termino enroscando peor. Si yo tengo un diafragma que funciona mal porque no tiene su excursión, tengo un abdomen que no tiene flexibilidad para adaptarse a los cambios de presiones de los momentos en donde cumple su función cada víscera, yo tengo que pensar, ¿quién inerva el diafragma? Entonces, el diafragma va a estar mal como músculo noble que es, porque no tiene su excursión, pero también tengo que pensar que a través de los nervios frénicos, C3, C4, C5, ¿no? C3, C4, anastomosis de C5, bajamos, ¿sí? Y resulta que ese diafragma que excursiona mal, en el ida y vuelta, aferencia-eferencia, me está mandando una información bastante complicada y sin pensar que también puedo crear algún síndrome irritativo cervical por ese circuito vicioso, esa facilitación medular que se genera a raíz de una malfunción del diafragma. También puedo pensar por tendón central, y ese tendón central en un diafragma que no excursiona bien. Sabemos que al tejido conectivo le encanta moverse. De hecho, Steele decía, el movimiento es vida. No le quiten flexibilidad al tejido conectivo, al tendón central, al tejido conectivo en general, porque ese tendón central que necesita que someterse a presiones, a tracciones, a presiones, resulta que como el diafragma no excursiona y no lo tracciona, no lo mueve, no lo estimula, va rigidizándose también. Entonces, de pronto, el tendón central va a generar todo un acortamiento, ¿sí? Una falta de flexibilidad en todo el tronco. Y el tendón central tira y yo adopto otra postura que también tengo cervicalgias fisiológicas por el frénico, por el tendón central, por el sobreuso o por el mal uso. Entonces, creo que ahí también vamos a ir jugando con esto que dijiste vos, Ale, de cuándo duele, si es constante, si es no, si es un tema muy postural de posturas sostenidas y cada vez que querramos salir va a molestar. Un tema digestivo y bueno, cuando está en función el tracto digestivo seguramente va a incrementar la cervicalgia, ¿sí? Eso es cuando llegan los pacientes y dicen, me duele el cuello. Bueno, quítese la parte de arriba, quédese en ropa interior o traiga un shortcito y un top y no, pero me duele el cuello. Sí, pero el cuello le duele como consecuencia de, ¿no? ¿Sí? Sí, mirá que interesante, que es muy interesante esto que decís de no perder este efecto del tendedero de ropa, que es el diafragma, ¿no? Y de la ropa seca y la ropa mojada para ver qué víscera puede estar influyendo, que por ahí dicen siempre es el diafragma. Yo uso poco la palabra siempre, porque creo que el diafragma es una parte muy importante, el nervio frénico por la salida cervical que tiene, los escalenos, pero no siempre, sino es como que vemos un 10% de la película. No, creo que yo quise abrir el juego de algo más global, ¿eh? No estoy dando, ojo, no me protocolizo nunca. No. Pasa que estoy leyendo algunas preguntas. Contestando a eso,
que lo tenemos en cuenta y lo visceral tiene que estar porque las vísceras están dentro del cuerpo, o sea, tiene que estar totalmente presente en nuestra evaluación y llamarnos la atención. Aparte que si nosotros hacemos una maniobra cervical, la que ustedes quieran, o facial, o articular, o neural, o vascular, y el dolor no cede, ¿sí? Es que hay algo raro, hay algo más, tenemos que irnos un poco más a distancia, entonces, ¿es intrínseco de la columna? Puede ser también que sea intrínseco de la columna, nadie dice que no, pero en el 50 o más de las veces tenemos factores extrínsecos que están relacionados. Inclusive muchos músculos, sabemos que muchos músculos de la región del cuello son los alcahuetes de algunas vísceras. Entonces, muchas veces ese hipertono que voy a decir, le hacemos punción seca al trapecio y tratamos el ECOM y hacemos todas las técnicas que conocemos y el paciente no mejora. Es porque metabólicamente hay una víscera que está congestionada y hace que ese músculo se lleve todo, o gran parte, ¿no? Como los músculos de la masturbación, por ejemplo. Pero bueno, esto de la cervicalgia fisiológica y afisiológica creo que es muy importante encuadrarlo, como vos dijiste bien, Caro, porque nos marca dos caminos diferentes a seguir. Yo siempre digo que prefiero recibir una cervicalgia traumática que no una fisiológica, porque tenés que hacerte un 8 o una ruleta para encontrar el origen. Exactamente. Y no dejar de lado en la columna cervical particularmente el tema de las imágenes. A mí me gusta mucho el análisis de los perfiles radiológicos para apoyarme y sobre todo para poder objetivar y para mostrarle al paciente, ¿sí? El paciente viene, este famoso paciente que te llega y te dice, tengo la columna rectificada. Y en mi familia todos tenían la columna rectificada. Yo digo, nadie tiene la culpa de que vos tengas la columna rectificada, porque la rectificación cervical justamente puede ser congénita o adquirida, porque sabemos que hay 6 modelos, por lo menos, un poco más, ¿no? Pero 6 modelos de columna cervical que muchas rectificaciones, ¿sí? Uno las tiene desde que nace, Diferente es que el paciente te diga, tuve un whiplash, o tuve un accidente deportivo, o tuve un traumatismo en la columna dorsal, o tuve una caída de traste, como te dice mucha gente, perdón, ¿no? Pero entonces Sí. que hizo una adaptación craneal por el sistema cráneo-sacro, una tensión membranosa, hizo que su columna se rectificara. Pero muchas rectificaciones son normales y nosotros no se la vamos a cambiar al paciente. Mira, que también... yo creo que en cuanto a rectificaciones en particular, yo tengo un concepto un poco personal, pero me parece que se puede tirar para compartir y nada. Cuando llegan los pacientes con rectificación cervical y ese propio caso, y yo ya tengo, una vez un médico cardiólogo de la familia me dijo, mira, el mal cierre valvular de las válvulas del corazón y lo que llamamos un soplo, cuando ya por la capacidad de los aparatos de diagnóstico por imagen son tan buenas y antes vos ocultabas un soplo con el estetoscopio o un eco de corazón y veías un soplo cada 99 personas, era una patología. Pero ahora con el avance de las imágenes, de toda la parte imagenológica, hoy cuando yo veo en un eco 4D de corazón, veo que el cierre valvular lo tienen mal 99 personas y una bien, pasa a ser algo de evolución de la especie o algo que por ver mejor ahora salta y antes no saltaba. Totalmente de acuerdo. Con las rectificaciones cervicales, si hoy por hoy vos tenés el 98, 97% de los cuellitos de las cervicales de las imágenes con cervicales rectificadas o inversión de curva. Ahora, las mamás y las abuelas de antes o los hombres de antes trabajaban de otra manera. Hoy en día con el celular para abajo, los pibes tirados en la silla que son una gran cifosis de arriba abajo. Las posturas sostenidas de proyección de cabeza con una lordosis alta para horizontalizar la mirada. Hoy en día el 99%, bueno, no voy a ser tan drástica, el 95% tiene la columna cervical rectificada. Entonces quiere decir que la especie mutó. Ahora, no hay que resignarse a una cervical rectificada. Hoy para mí no es un problema una cervical rectificada. ¿Dónde está el problema en esa cervical? En que esté flexible o no esté flexible. Si está rígida, si está bloqueada, si tuvo pérdida del rango articular sin haber osteofitosis a nivel de las apófisis
unciformes. Si no hay una artrosis muy marcada a nivel de las cervicales más móviles, C5, C6, del segmento C5, C6, C4, C5, si yo tengo una rectificación cervical, yo lo que tengo que buscar es y evaluar si está flexible o no está flexible. Si está flexible, déjamela, está perfecto. Yo, para mí, es normal. El tema es cuando una cervical está rectificada y no tiene buena funcionalidad, no está flexible. Entonces, bueno, me preocuparé para ver si esa flexibilidad es fisiológica, esa pérdida de flexibilidad es fisiológica o afisiológica. Totalmente, sí, claro. Totalmente de acuerdo con lo que vos decís, creo que ya es casi una regla. Es como el patrón flexor de columna lumbar, es casi una regla por la postura que hemos ido adquiriendo involutiva, ¿no? Esta mutación, como vos decís, me parece así, porque la mayoría de los pacientes, te imaginas si le diéramos bolilla a todas las rectificaciones cervicales. Otra cosa es que por ello le digo a los pacientes, una cosa es que vos tengas una inversión de la curva, que por ahí preguntaban que qué pasa con la inversión, sí, con la flexión. Una cosa es que vos tengas una inversión global de la columna cervical que abarque todos los segmentos cervicales, y otra cosa es que esa inversión sea localizada, porque ahí entraríamos, si es una columna tipo 4, 5 o 6, ¿sí? Mientras más arriba sabemos que siempre en la medicina es fácil, es más grave, ¿no? Sí. Pues si tenemos una flexión suboccipital de C0, C1, C2 o de C1, C2, ahí podemos preocuparnos por el ligamento transverso, por los ligamentos alares, o porque el paciente ya tenga una alteración congénita, por ejemplo, que tenga un Klippel-Feil, que tenga una asimilación, sí, del atlas, que tenga un Arnold-Chiari, que tenga un Sprengel, que tenga agenesias de algún grupo muscular o de algún ligamento, que también son frecuentes y es muy importante conocerlo, sí, porque muchas veces nos comemos esas patologías que son totalmente estructurales y necesitan de otro tipo de estudio. Totalmente, y de tratamiento. Y de tratamiento. Por eso es muy importante en estos pacientes que tienen estructurales, digamos, cervicalgias estructurales, el tema de cuidado con las manipulaciones, cuidado con las movilizaciones. ¿Por qué? Porque podemos hacer un desastre. Entonces, nosotros en la consulta tenemos como regla para este otro tipo de cervical siempre los test de seguridad. Y los mencionamos porque... Sí, los test ortopédicos, olvídate, sí. Hay que hacer los test, sí, sí. Nos olvidamos de eso. Vos decís, famoso test de Klein, o test de Paris, o test de Steinle, el test del ligamento transverso y los test de los ligamentos alares. Sabemos que si un paciente hace una flexión completa de la columna cervical y nosotros generamos una rotación y esa rotación es mayor a 45 grados y no tiene tope, sabemos que ligamentos alares están rotos y nosotros tenemos, ¿sí?, un pivot antero... O es hiperlaxo. Porque a lo mejor no, porque me ha pasado con pacientes que pensé lo mismo y era hiperlaxo. Entonces ahí tengo que, ante las técnicas, tengo que buscar otro plan B. Porque un paciente hiperlaxo, pero que tenga una buena tensión muscular, en realidad sus músculos tensos lo están sosteniendo porque su sistema ligamentario, hay mucho predominio de fibras de elastina y entonces son mucho más elásticos. Entonces, ojo, hay que ver también que no toda contractura es patológica o no todo acortamiento es patológico, porque muchas veces son las riendas de tensión, lo miofacial, que sostiene a lo ligamentario que no está pudiendo darle los rieles y los carriles o los límites de movimiento que deberían. Totalmente, o sea, es una tensión adaptativa, entonces tenemos que saber por ahí cuándo el cuerpo, ¿sí?, está usando esa estrategia para poder resolver otra disfunción que tiene de fábrica, ¿no? Exacto. Como quien dice. Sí, dale. Yo me voy a mover porque me estoy quedando sin luz, pero me voy a mover, vos seguís. Un poquito esto importante, los test de seguridad, ¿sí? Sí. Transversos, alares, sabemos que sí, tenemos una rotación, esto está estudiado, si tenemos una rotación suboccipital mayor a 56 grados, hablamos de una rotura completa del ligamento alar y eso es quirúrgico. Sí, porque señor, el paciente puede estar adaptado y no tener ninguna sintomatología. Y otra cosa, saber que los defectos estructurales de la columna cervical se pueden clasificar en 4 y de ahí tenemos submundos, ¿no? Uno es el traumático, como vos muy bien hablaste recién, claro, del whiplash, ¿sí? O puede ser una fractura de Jefferson, una fractura condilar encajada,
que no tenga desplazamiento, pero es una causa traumática. ¿Por qué? Porque las superficies articulares tienen propioceptores, tienen nociceptores y también nos pueden generar un dolor crónico a nivel cervical. Después tenemos inflamatorias. Las inflamatorias, la artritis reumatoidea, hay pacientes que hacen panus sinoviales a nivel de los ligamentos cervicales. Y uno dice, en no, las articulaciones más pequeñas, como toma la artritis reumatoidea, articulaciones pequeñas. Claro, claro. Entonces, por ahí solamente decimos, no, lo tiene en las manos. Y ese paciente también, ¿sí?, tiene una lesión a nivel suboccipital y que puede ser muy grave. Hay, por ejemplo, el síndrome de Grisel, por ejemplo, este absceso retrofaringeo en los niños es bastante más raro. Pueden ser degenerativas, y en la degenerativa tenemos todas las que vemos comúnmente. Tenemos la estenosis del canal, tenemos las hernias discales, las artropatías facetarias, ¿sí? Y después tenemos las congénitas, que de un par hablamos. Entonces, creo que estas cuatro clasificaciones son muy importantes para poder catalogar al paciente. Son esclarecedoras. Claro, y tener un norte, ¿no? Y tener un norte de cómo lo voy a chequear a mi paciente. Sí, y otra cosa, mirá, dentro de las cosas raras que uno va viendo que suceden a medida que los años pasan y la experiencia, voy a contar el caso de un paciente que fue el único en mis 20 y pico años de kinesióloga, a ver, 20, 23, y de osteopatía se ve 20 años que hago osteopatía, que empecé a estudiar, que siempre veíamos la enfermedad de Forestier. La enfermedad de Forestier es una exostosis anterior a nivel de la columna cervical. Y un día, un matrimonio, son divinos, hace 1000 años que vienen, ellos hacen su alineación y balanceo, su mantenimiento divino. Y entonces, 23, ¿no? Janina Fried, que está ahí comentando, éramos compañeras de la facultad en Córdoba, así que Janina me apoya, bien, éramos amigas y estudiábamos juntas con Janina. Un día viene y me dice Olguita, la señora está, ay, no sabés, Jorge se pegó una ahogada en un restaurante, el papelón que vivimos, me dice. Yo le digo, bueno, pobre, pero se ahogó. Ay, no, pero este hombre se ahoga por cada cosa, traga lo que sea y se ahoga. Yo le digo, pero qué raro, habría que hacer algún estudio a nivel cervical, a ver, empecemos con una radiografía y después hagamos, no sé, veamos partes blandas con una resonancia magnética y evaluemos, porque no puede ser. Le digo, ¿a usted se le dificulta tragar? No, yo tengo que comer muy chiquitito porque si no me ahogo. Dato a tener en cuenta. Y había sido que este señor tragó, ¿vieron cuando cortamos la carne que queda un hilito entre dos pedacitos de carne? Bueno, se había ahogado con eso porque no había cortado el último hilito y se tragó todo. No sé si por acá, voy a buscar, si tengo acá en el rollo del celular, la imagen de la exostosis anterior que tenía este cristiano. Ustedes no saben lo grande que era y tuvieron que hacer una cirugía de abordaje anterior para quitar esa exostosis, pero era como que del cuerpo tenía medio cuerpo vertebral más hacia adelante. Nunca había visto a un paciente en vivo y en directo, y menos en los libros he visto, en tomos de diagnóstico por imagen, he visto estas imágenes. Sin embargo, no saben lo grande que era en este pobre Jorge. Entonces, por más que nosotros tratemos y trabajemos, tenemos que saber derivar y evaluar, porque claramente no estaba en nuestras manos poderlo solucionar, ¿sí? Yo me acuerdo porque siempre me río de la mujer que decía el papelón que lo hicieron pasar, y pobre hombre, mirá lo que tenía, ¿sí? Pero bueno, pero no, era increíble, la verdad que los chicos que trabajan en el consultorio conmigo lo mirábamos y no podíamos creer, o sea, aparte esto no se hizo de un año para otro, esto se hizo a lo largo de mucho tiempo, y nada, bastante, su dificultad para deglutir no era un tema de que no deglutía bien, sino que el esófago estaba empujado hacia adelante, nunca iba a pasar. ¿Sí? Totalmente, entonces, por eso, Caro, perdón, que no, dale, por favor. Haciendo referencia a eso que hablábamos recién de que la imagen, a mí particularmente, y creo que coincidimos en eso, cuando nosotros tenemos alguna duda y el diagnóstico no nos cierra o la clínica no nos cierra, porque nos sirve incluso para hacer mediciones que son muy fáciles.
¿sí? Ujú. Tenemos dos mediciones que normalmente usamos mucho, que una es la regla del tercio de Steele, ¿sí? Que para que la Sí, gente que no la conoce divide, un tercio ocupa la odontoides, otro tercio ocupa la médula y otro tercio, que es el C, es la zona segura, que en realidad es el espacio por donde exacto. discurren la meninge y el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Y cada una de estas estructuras tiene que ocupar un tercio. Y si no es así, es porque algo está ocupando el lugar de otra De estructura. otro. Y todo tiene que ocupar un tercio y medir un tercio. En cuanto Exactamente. avance hacia adelante o hacia atrás, hay algo que no va. Y Sí, ese que no va antes de meter mano y decir, ay, no trabajo sistema ioidio y trabajo. Primero una nada. imagen, primero un estudio que a mí me dé seguridad de que lo que voy a hacer está bien. ¿Se entiende? ¿Sí? Totalmente, totalmente. Y El continuando fin de... Sí, dale. con Yo eso, estoy bien. son dos cosas que normalmente medimos cuando tenemos este tipo de paciente, ¿no? La regla de Steele y el intervalo atlanto-odontoideo anterior, que es el espacio que existe, ¿sí? Entre la pared posterior del Sí, arco anterior del del atlas y la Atlas. cara de la odontoides, que normalmente es de 3 a 4 milímetros, pero si Ujú. mide más de 5 milímetros es quirúrgico, entonces se lo tengo que derivar a un especialista en columna o a un neurocirujano y no puedo tocar al paciente. Pero es quirúrgico en personas que no tengan, por ejemplo, un síndrome de Down, porque en un síndrome de Totalmente, Down es un no signo te toca, patognomónico de un síndrome de Down. totalmente Y de acuerdo. también hay que saber diferenciar en trastornos congénitos, porque muchas veces hay odontoides chicas, hay Sí, odontoides con diferentes formas o hay arcos anteriores del atlas con diferentes formas congénitas ya, gestadas así. totalmente. Entonces, también es muy bueno conocer las medidas, pero también qué encuadra dentro de lo normal o lo patológico, porque a lo mejor es normal para esa persona, porque ya es así, y no hay ruptura ligamentaria ni del transverso, ni el ligamento cruciforme, ni esos oblicuos que salen así como bisectrices, que son los alares. Entonces, hay que tener en cuenta ciertas medidas y el número siempre viene bien, pero después no dejar de meter en el contexto de la persona. Me ¿Sí? encanta, sí, 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 totalmente de Porque, acuerdo. porque muchas veces, yo siempre cuando doy clases digo, cada uno es normal en sí mismo. El tema es, si yo soy normal en mí mismo y está todo bien, yo no daría síntomas porque funciona económica y flexiblemente. El tema es cuando yo presento un síntoma. Si yo presento un síntoma, hay que bucear la causa. La más fácil, traumática, porque sabemos que fue cuando comenzó, cómo evolucionó y tenemos un punto de partida. El tema es cuando la causa es afisiológica y viene más por gesto repetitivo, viene por mal uso, ¿sí? O por sobreuso o por desuso. Y Total. ahí es donde uno tiene que abrir el Zoom, conocer lo que fuimos debatiendo entre vos y yo y aportando, saberlo al pie de la letra, pero llega un momento que los papeles se te queman. Descarté Se te esto, cambia. descarté aquello, mandé a hacer aquello. Y entonces ahí, si no hay un hecho traumático puntual, es donde yo abro el Zoom, ¿sí? Abro mi panorama de posibilidades y empiezo a ver, ¿cómo lo pienso? Lo que dije del diafragma frénico, diafragma centrofrénico, pero también, y estuve haciendo un par de webinar, tomando como alumna de un par de webinar de Mariano Rocabado, del kinesiólogo chileno, Sí, una eminencia, ¿sí? Él y Leonardo Late, que es otro colega mío, otra eminencia, un kine, colega nuestro. Y estuvieron estos fines de semana hablando de cómo el espacio entre occipital atlas, atlas axis, es muy importante. Ellos hablan de un trípode, la disfunción cráneo-cervical con la disfunción cráneo-mandibular. Y para ellos es totalmente. fundamental, antes de reordenar una mordida, antes de un mantenedor de espacio post eh, brackets o una reconstrucción ahora con implantes y estética a nivel de los dientes, ¿sí? Que se vean lindos, no importa que funcione mal, ¿de acuerdo? Ellos le dan muchísima importancia y de hecho trabajan odontólogos con quienes en equipo, porque el odontólogo que trabaja, o los odontólogos que trabajan con él, antes de que no pase por el kine
hicieron radiografías dinámicas, evaluaron la mordida, tomaron un montón de mediciones, pero antes de empezar una adaptación en un captor postural, primero liberaron cervicales altas y como la rotación, ellos le llaman rotación posterior de la cabeza y la proyección o la rotación anterior y lo que sucede, ¿no? Y como las mordidas clase 2, clase 3, que no son las que cruzan los dientes de arriba por los de abajo con una buena oclusión dental, como las clases 2 y clase 3, sin tratamiento y evaluación de cervicales altas, porque vamos a tratar cuando evaluamos y vimos que hay necesidad. Primero siempre evaluamos antes de tratar, ¿sí? Y después reevaluamos. Ellos veían cómo cuando necesitaban tratamiento a nivel de columna cervical o cervicales altas, ¿sí? Como las clases 2 y clases 3, ¿sí? Que son las mordidas abiertas, reincidían si no habían hecho un tratamiento de acompañar o primero desbloquear cervicales altas para después modificar el captor postural. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que muchas veces una mordida, un arreglo dental con contacto prematuro, un montón de cosas en la boca, llagas, aftosas, oclusiones de las glándulas salivales, un montón de trastornos orofaciales, como es vía directa y en donde ellos ven reflejado directamente es en cervicales altas, ¿sí? Entonces a mí me pareció muy interesante porque hoy en boga de brackets, sonrisa perfecta, dientes blancos, todos alineados, los caninos son los que mantienen la lateralidad para que la boca encastre y no tenga juego de diducción. Es la guía canina la que te marca eso. Y fíjense que en todos los arreglos, hoy en día, los dientes divinos y los caninos cortos, a la misma línea del resto, no tienen caninos largos para que sostengan, ¿sí? Y hoy se pierde eso y es esa diducción permanente bruxo. Y sí, está tratando de centrar, ¿de acuerdo? Y como no puedo centrar porque no tengo la guía canina para esa diducción, sobrecargo y genero una artrosis a nivel cóndilo ATM, ¿de acuerdo? Unio bilateral, pero eso es vía directa a generar, como esto está hipermóvil y esto se está desgastando, a generar bloqueos en cervicales altas, ¿sí? Entonces, muchas veces el síntoma va a estar en otro lugar y yo tengo que abrir el Zoom para ver de dónde viene. Y una pregunta hoy por hoy, yo tengo un defecto profesional, yo soy hija y hermana de odontólogos, ¿sí? Y no es defecto, al contrario, hablo mucho con mi papá y con mi hermano. Y como muchas veces las placas de relajación o las placas blandas o duras o lo que sea, para evitar el bruxismo, por la gran tensión que genera, no te va a evitar bruxar, te va a evitar tratar de descomprimir la ATM, pero vos vas a desgastar los dientes contra la placa. No es que no los desgastás. Pero hay un reflejo muy primario nuestro. ¿Qué pasa cuando vos pones un alimento, un caramelo, un pedazo de chocolatito, lo que vos pongas en la boca, automáticamente ¿qué te sale? Masticar. ¿Sí o no? Causa de cefalea. Bueno, pero porque es un reflejo muy primario nuestro, que es de supervivencia, poder masticar para alimentarme. Entonces, ¿hasta qué punto la placa de relajación o de orden no termina siendo un estímulo para apretar más? ¿Sí? Sí, se hagan donde se hagan, acá dice, y deberían hacerse inferiores. Se hagan donde se hagan, posiciona distinto la lengua y también genera un espacio interdentario que no existe si hay una buena oclusión. Entonces, sí o sí, siempre van a estimular. Sí, totalmente de acuerdo, Caro, porque el hecho de alterar primero la posición de la lengua, como hablábamos el otro día con Dani, que justamente hacía el comentario, desactiva los músculos flexores profundos del cuello, entonces me aumenta la inestabilidad cervical alta. Y ellos tienen como parámetro esto que vos decías, la rotación posterior del cráneo cuando es menor a 96 grados y la miden con TAC. ¿Sí? Hacen una radiografía con reconstrucción y después un ataque en 3D. Sí.
y tienen un cierre, entonces cuando tienen una rotación posterior del cráneo menor a 96 grados medio contact, tienen un cierre del sistema suboccipital. Entonces, se trata de una forma. Entonces, ese es un tratamiento, por ejemplo, para hacer suboccipitales, para hacer maniobras articulares para liberar, pero diferente cuando tiene una rotación anterior que tiene un ángulo mayor a 106, hablamos de inestabilidad. Inestabilidad, sí señor, sí señor. Entonces, eso es súper importante, ¿no? Sí, no, aparte para evaluar y también para elegir la técnica, porque a ver, Ale, si tenemos una inestabilidad cervical, ¿qué haces? ¿No lo tratás al paciente? Totalmente. Sí que lo trato. No haré una técnica con impulso, pero me iré por arriba, me iré por detrás, me iré por delante, evaluaré en relación, pero yo a ese paciente lo trato. Tratarlo no quiere decir trabajar el lugar donde yo encontré la inestabilidad, pero sí yo puedo hacer que todo el resto funcione para colaborar y que esa inestabilidad no sea una hipermovilidad inflamatoria de circuito de facilitación, ¿no? Totalmente. Entonces, inclusive es si la técnica de elección. Si el paciente no puede moverse, porque muchas veces estos pacientes que vienen con inestabilidad no pueden mover el cuello, sobre todo por la kinesiofobia que tienen, empezamos con la reeducación ocular, empezamos con el trabajo del ojo, tenemos activación refleja de los músculos cervicales, empezamos con la reeducación de la lengua, empezamos por los pies, ¿por qué no? A ver, entonces, sí, otro captor postural que va a modificar este y va a modificar este y va a modificar esto. Y seguramente la posición de la cabeza en los tres planos del espacio, ¿sí? Si nos centramos en cervicales, que es lo que hablamos hoy. Totalmente. Entonces es muy importante esto que decir, la elección terapéutica se va a orientar o a acordar a la necesidad del paciente. Y no es lo mismo una estructura rígida que una inestable, porque normalmente la rígida no duele. Si yo tengo una columna, lo que no se mueve no duele. Si tengo una columna cervical o suboccipital rígida, con la posición adelantada de la cabeza, con esta rotación posterior del cráneo, ¿sí? Normalmente voy a tener el cóndilo, ¿sí? comprimido hacia adelante. Entonces, aparte que otra cosa, compartimos inervación, o sea, el sistema estomatognático, compartimos inervación sensitiva. Y ahora, fíjate qué importante, ¿por qué el cerebro será tan inteligente o la embriología será tan inteligente de que los músculos importantes tienen inervación central? Mira, lo primero que se va a formar en embriología a nivel de cuando se empieza el repliegue para abrir, para formar la boca, se alinean los pares craneales. No los que van al ojo, ni al olfato, ¿sí? Sino que empezamos desde el 5. Y vamos a mandar inervación para adelante. 5, 7, 9, 11, 12. En ese orden de adelante hacia atrás, después se combinan, pero porque se refuerzan con ellos, entre ellos. Pero a medida que va dando la vueltita, va generando, ¿sí? El glosofaringeo, ¿de acuerdo? Pero se alinean después, cuando ya los ojos que comienzan con una orientación lateral, ¿sí? Los brotes, ¿sí? Vienen y después se hacen anterior, ¿de acuerdo? Entonces, primero son muy laterales y después son anteriores. Y las orejas están a la altura del cuello y después suben y forman junto casi con el maxilar inferior. Entonces, de ahí viene la inervación donde el embrión se va formando y va cerrándose en la línea media, ¿de acuerdo? Y con sus pares craneales, porque necesita, sobre todo la cabeza, orientarse en los planos del espacio. Yo me tengo que orientar para saber que voy para adelante si esté haciendo la vertical y esté pata para arriba, ¿de acuerdo? Entonces, esos pares craneales son importantísimos. Acá Carlos Troya nos hace unas preguntas, Ale, y así lo mando al frente. Dice, ¿algún ejercicio proprioceptivo para cervicales altas?
Sí, ejercicios propioceptivos para cervicales altas son los ejercicios con input manual, en donde nosotros tocamos la espinosa y le tratamos de pedir al paciente que mueva la espinosa hacia atrás. El paciente hace gestos con la cara, mímica y demás, ¿sí? Que son los ejercicios de Joule, los famosos ejercicios de Joule, con stabilizer, pero están adaptados contra la gravedad. Entonces se lo pedimos al paciente sentado, porque normalmente el paciente no fracasa acostado. Cuando tiene una inestabilidad fracasa contra la gravedad. Encarga. Claro, fracasa cuando está sentado, fracasa cuando está parado. Y lo que vos decías, Caro, de la embriología, hoy día entender la embriología clínica es fundamental, porque vamos a entender la importancia de un montón de estructuras o por qué pasan un montón de cosas, ¿no? Sí, a mí que me vengan y me digan, esto es así porque es así. No. ¿Y por qué? Entonces, con la embriología entendí un montón de cosas que yo, en un primer momento, imagínate hace 20 y pico años atrás, cuando empecé osteo, era todo tan nuevo que vos lo aceptabas de esa manera porque te lo decían, pero después cuando vos evolucionás, vos necesitas investigar y vos necesitas encontrarle el porqué a lo que no le encontrás. Yo amo la embriología y estudio todos los días algo de embriología porque siempre hay algo nuevo, ¿sí? Pero me parece que es fundamental y, por ejemplo, conociendo la embriología y cómo vamos, vos pensás que cuando vos te enterás que estás embarazada, está todo formado casi. Totalmente. Todo formado. Vos terminás el primer trimestre, semana 14, y ya está. Ahora queda crecer y engordar, madurar. ¿De acuerdo? Sí. Por eso, con la misma implantación de los brotes oculares, los auditivos, tienen un nombre, y estoy bloqueada, tiene un nombre, lo que yo digo brote tiene un nombre, es que vos también, esto de la propiocepción que decía Carlos, yo lo trabajo también desde otro lado, cuando no puedo mover acá, con el cefalóculo giro, moviendo los ojos en distintas direcciones, estimulo los músculos suboccipitales. Y también con la lengua. Porque simplemente sacando la lengua al paciente activamente, arriba, abajo, haciendo presión arriba, abajo. O sea, yo le digo, no hagas nada y vamos chequeando. Voy mirando, esbozos, gracias Dani, era esbozos, muy bien, ahí me salió. Vos con la lengua, con los ojos y generando distintas presiones, también haces una activación propioceptiva a nivel de los músculos suboccipitales. ¿De acuerdo? Totalmente. Entonces, a veces local, como dijiste vos, Ale, y si no puedo local, lo hago a distancia, pero sabiendo cómo me formé, el camino de ida, puedo trabajar el camino de vuelta. ¿Sí? Totalmente, sí. Recordemos que en el neurodesarrollo primero los movimientos son holocinemáticos, que quiere decir que el cuerpo se mueve en bloque. Y recién el sistema, ¿sí?, tiene una información suficiente y madura cuando el ojo se puede disociar de la cabeza, ¿sí? Entonces, primero actúan los flexoextensores profundos y después los superficiales. Y fíjate qué importante que es, por ejemplo, el trapecio superior y el ECOM, que todo el tiempo estamos tratando de liberarlos. Y son los músculos que el bebé usa como estrategia para empezar a moverse. Entonces, si el bebé lo usa como estrategia para empezar a moverse, algo de importancia tienen que tener un estado de tensión. Ahora, y por algo están inervados por el mismo par craneal. Exactamente, entonces, importante que le quitemos tensión al agujero rasgado posterior. Sí, va a ser descongestivo por un lado para el cráneo, va a disminuir la presión craneal, etcétera, etcétera. Nos va a bajar el tono de estos músculos, la víscera también, pero el músculo dejarlo tranquilito, dejar de pincharlo todo el tiempo, de meterle ventosa. El músculo, en cuanto el resto se ordene, el músculo se afloja. El músculo no es que se afloja porque yo no quiero nada relajado, yo quiero algo contráctil en su justa medida. Totalmente. Entonces, muchas veces cuando yo encuentro, mirá la contractura, mirá qué tenso que tenés, en realidad no es meter mano porque está tenso. La pregunta es, ¿y por qué está tenso? Entonces, totalmente. Cuando yo me hago la pregunta, ¿por qué está tenso?, empiezo a buscar el por qué está tenso y probablemente me vaya de ese lugar. A ver a dónde. Y, bueno, hay que ver, ¿sí? Quizás una cirugía de hombro y una rehabilitación que no quedó con movilidad, pero quedó con movimientos de suplencia, o lo que ustedes hablaron con Dani también la otra vez de la disquinesia escapular,
Y bueno, esa disquinesia va a disparar para algún lado, quizás una cervicalgia romboides menor, angular del omóplato, esplenio de la cabeza, y a lo mejor está haciendo alguna suplencia con algún otro músculo, y en realidad el precio las pagan las cervicales, y en realidad hay una disquinesia que hay que tratar. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Lo mismo que los pacientes que llegan a la consulta con artroplastía de rodilla y artroplastía de cadera, ¿sí? Y son pacientes que muchas veces hacen dolores de columna porque lo que le faltó fue usar una estrategia correcta de movimiento o trabajar las estructuras que ocasionaron que el paciente llegara a la artroplastía de cadera o a la artroplastía de rodilla, porque nos quedamos muchas veces con la rehabilitación de la artroplastía y vemos que el paciente tiene la posición adelantada de la cabeza y te duele el cuello y siempre me duele el cuello. ¿No será que tenés tus captores posturales alterados y eso hizo que tengas un patrón flexor de tu rodilla y terminó con una artropatía de la rodilla y la consecuencia fue la prótesis? O sea, entonces, ¿qué hacemos? Que no le duela la rodilla, que la prótesis funcione bien y le damos el alta al paciente. Es como yo digo, que sea, ¿sí? Que sea funcional no quiere decir que funcione bien, porque para que funcione bien lo tenemos que integrar al resto del cuerpo. Un paciente flexible es un paciente sin síntomas. Un paciente que tiene alguna hipomovilidad o alguna suplencia o algún sobreuso, es un paciente que no se mueve económico, entonces es un paciente con síntomas. Entonces, mientras yo mantenga la flexibilidad con lo que vos quieras, con la técnica que quiera, mantener un paciente flexible es un paciente que se mueve económicamente, entonces no necesita sobreusar nada. ¿Sí? ¿Qué importancia, Caro, le das al respirador nasal o al respirador bucal en el dolor cervical? A ver, ¿qué importancia le doy? Y mucha, porque se posiciona distinto su cabeza y también en el reposo, en el sueño, la ubicación de la lengua. Hay que ver si ese cráneo está en flexión o en extensión, y más allá de que si está en flexión o extensión de la sincondrosis esfenobacilar, si está flexible o no, porque hay cráneos que están más en extensión o en flexión, pero son flexibles. Pero Totalmente. la respiración bucal, como la respiración nasal, es tan importante como lo que hablamos de la ATM recién, que hablamos de Rocabado. El respirador bucal casi siempre tiene una clase 2 o una clase 3, una clase 2 casi seguro. Y entonces, con mordidas abiertas,